Más que puntos en un mapa, son los surcos que dibujan la memoria. Los llamamos sectores o localidades, poblados o villas, espacios que sustentan las historias que tejen nuestra identidad. Segmentos de un territorio vivo que juntos dan forma a eso que llamamos hogar. Esto es Curacautín, Geografía de la Memoria. Algunos kilómetros al oriente de Curacautín, un hermoso valle se abre paso hacia el sur. Un territorio de hielo invernal y temprana bruma, rodeado de montes que enmarcan la mítica Sierra Nevada. Aquí la historia descansa en la memoria de notables habitantes que nos abrieron las puertas de sus casas. 4 personas, testigos directos de una época decisiva, nos conducen por los primeros años de Manchuria, Lefuco, Río Blanco y otros lugares que fueron dando forma a este paisaje, a su gente y a su futuro. Esta es la memoria que habita Guañibales, su voz viva, su eco imborrable, que se extiende a la sombra de la alta nieve, las viejas historias y los antiguos bosques. Los Jara, Muñoz, Gómez, Parra, Biné, Gamonal, muchas familias que ya casi no quedan, digamos, descendientes, en algunas sí, pero que llegaron en aquella época, ¿no es cierto? Y al haber un proceso de explotación maderera, estos valles estaban bastante poblados en aquella época. Lo que hoy día no es así, pues hoy día tú vas y bajas por el camino hacia el puente Manchuria y te das cuenta que muchas de las familias que hay son gente bastante adulta, ¿ya? Prácticamente jóvenes no hay. Bueno, en el carnet yo estoy mintiendo, porque yo me inscribí el año 45 para hacer el servicio militar, porque yo no estaba inscrito en el registro, en ningún registro. Entonces no me querían inscribir aquí porque yo nací en Argentina. Pero yo no sé cómo, en esos años, mi papá pasó con nosotros por acá, pasó por la aduana y lo pasó así nomás, sin ningún documento, nada. Yo le decía que los había pasado junto con los corderos, porque lo tomó en cuenta. Y después aquí, mi papá murió en el año 38, 37, pero no me alcanzaron a inscribir, yo no sé qué, pensaría en volverse para allá, no sé. Yo tenía 11 años, y según las cuentas que traían ellos, pero ellos decían de que yo había nacido el 12 de septiembre del año 26, y él se vino para acá en abril del 26, y yo venía caminando ya, pues tenía como 3 o 4 años. Sí, yo calculo que enteré los 105 y voy pegando por los 106 ahora el 12 de septiembre. Una historia de sacrificio. La gente aquí vivió en un refrigerador durante muchos años. Comentaba yo cuando hablábamos de esas fotos que esto originalmente pertenecía al departamento de Lautaro, imagínate. Su límite era el río Cautín. Hoy día hay un chiste porque tú pasas para acá a cada rato por ahí, pero antiguamente, hace más de 100 años, no existía puente. El puente que había era un puente que le llamaban el puente Simbra, que estaba 400, 500 metros más abajo de donde hoy día está el puente Manchuria, y había un vado, ¿no es cierto? Y la gente, sus incursiones hacia Curacautín o hacia la parte norte del río Cautín, que era el departamento Mariluán, por cierto, no era lo que hoy día conocemos como provincia Malleco,
era a través de estos puentes Simbra y a través de los vaos, que por cierto eran en alguna época del año. Había épocas del año que no podían pasar. Entonces por eso también hay una vinculación de este lado del río al principio de la historia de estos valles que tenía mucha relación con Lautaro. Se movían en carreta, a caballo, hacia la zona de Santa Ema, pasaban por Santa Ema, ¿no es cierto?, llegando hasta el sector de Lautaro. Era un sacrificio tremendo, sin alimento, tenían que salir a buscar las cosas afuera. Se les morían los hijos aquí. Mucha gente tiene hijos enterrados en las montañas, nadie se acuerda, pero los angelitos que le llamaban. No, gente muy sacrificada, yo creo que amerita, ¿no es cierto?, que hagamos un rescate de su historia. Bueno, yo nací en Río Blanco, que es más arriba. Allá donde está la Cordillera Blanca, hay un valle para allá que se llama Río Blanco, ahí nací yo. Y porque mi mamá iba a hacer quesos allá a una lechería de campo, donde encierran vacas, terneros y todas esas cosas, y le sacan leche y hacía queso mi mamá. Yo nací el año 35, y la colonización se hizo el 2000, no, el 1900 se hizo aquí. Que mi papá llegó como de 5 años nomás, chiquitito. Y aquí le entregaban a cada familia una parcela de 100 hectáreas, 70 hectáreas, depende del número de hijos que tuviera. Y mi abuelo tenía un solo hijo, mi papá. Los demás tenían 5, 4, antes la familia era numerosa. Entonces, pero mi papá era el único hijo en su casa, así que ellos tocaron menos terreno que los demás, porque le daban una escuela, por ejemplo, de 70 hectáreas, más 10 por hijo. Entonces algunos llegaban hasta 100, 120 hectáreas y más algunos. Y mi abuelo tocó menos, porque tenía un hijo nomás. Ellos venían de San Carlos, se vinieron a Talcahuano. De Talcahuano se vinieron para acá. ¿Ya? Y mi mamá me contaba cuando venían las caravanas, porque eran caravanas de gente que venía. Porque mi mamá, ella era de apellido Arias. Y los Arias fueron los primeros que llegaron del puente Manchuria de abajo, enseguida para allá. Ahí hay unas parcelas, ahí vivía mi mamá, en el campo. Y después llegaron los otros grupos donde venía mi papá y todos los demás. Eso llegaron después. El lugar donde yo vivo, nosotros tenemos una posesión de más de 100 años. Mi padre, para el año del centenario, él tenía 21 años, ya poseyendo estas tierras. Y mi abuelo murió en 1914. Y después él quedó de albaceda de los demás hermanos, porque ellos eran 2 hermanos. Ellos venían de Portezuelo, Chillán. Mi abuelo era de estos caballeros que trabajan forjadores, que trabajan forjando fierros y todas esas cosas. Entonces, él trabajó mucho en eso, forjando cosas. Y mi padre creció ahí y salió un hombre muy, muy capaz, muy independiente, muy trabajador. No fue al colegio, tenía tercera preparatoria nomás. Que para firmar alguna cosa se untaba el lápiz en la boca y firmaba. Y después empezó a comprarle al otro porque los otros se acabó la madera, porque aquí hay mucha madera. Toda esta zona era una zona de madera. Había mucho raulí. El raulí es una madera excelente, una de las mejores maderas que hay en Chile. Más pastura y otras maderas muy buenas también, pero aquí en esta zona el raulí era el mejor. Entonces hacían duelas, hacían uso para las duelas, para hacer los barriles, las pipas grandes, los uso para hacer los cercos, comprar los viñedos para allá para el norte usos, y todo eso era su trabajo. Entonces mi padre se crió de chiquitito y empezó a ver y que los demás terminaban de hacer los usos, las duelas, y no tenían más que hacer, si iban para el pueblo. Entonces mi padre dijo, no, esta cosa no puede ser así. Y empezó a conquistarse a los vecinos que se iban a comprarle los campos. Déjamelo a mí, pobre, yo te lo voy pagando de a poco. Y al final se dice como más de 1000 hectáreas.
Mi papá hacía carbón, en monos que se llamaba. Por ejemplo, se hacía la ruma así para arriba. Y después se les ponía quila y se le dejaba un huequito donde se le llegaba a fuego, le ponían morillos así y lo tapaban con tierra. Y ahí lo apaleaban y después ya le cerraban todos los laditos y entonces ahí se apagaba. Y cuando no lo extendían así, nosotros cuando éramos chicas teníamos que ir a ayudar donde se prendía, allá echarle agüita. Siempre el carbón ha sido un sustento, oiga, desde los primeros años que vinieron para acá nuestros antepasados. Ahí en esa casa grande que está en Chápaca, que hay un galpón que está casi pegadito al camino, ahí vivíamos. Y para acá no había ninguna cosa. Para acá había montaña, había esas colinas, arbolitos, nada más. Era un lugar tan sano y tan tranquilo que era. De aquí mi papá traía bueyes de allá, porque allá dejaban crecer los novillos hasta 6, 7 años para venderlos, para que tuvieran peso. Y aquí empezaron a amansarlos porque poco después que llegamos, vino la parte mala esa de la revuelta de Rankin, el año 32, con la presidencia de don Carlos Ibáñez del Campo. Y don Carlos Ibáñez del Campo, para dejar el pueblo tranquilo, como él estaba dando a favor de la gente de clase media, a favor de los carabineros, les arregló la situación, ahí creó el cuerpo de carabineros, el seguro obligatorio para los obreros y el sueldo para los obreros también. Y claro que a los caballeros grandes no les gustó. Mi familia llegó aquí aproximadamente el 1883-84, eran colonos que venían de la Guerra del Pacífico y a la siga de Basilio Urrutia y todo este proceso de colonización de la parte alta de la Araucanía. Y cuando los colonos de la parte alta, no solo de aquí, sino que de gran parte del sur de Chile llegaron a las montañas, fue un proceso paralelo a la llegada o habitamiento permanente, ojo con esto, la palabra permanente, de los pueblos pehuenches particularmente. Y esto porque estas montañas eran invivibles hace más de un siglo. Aquí era un refrigerador, no había comida, no había casa, no había pesca. Entonces la única opción de la gente para ir aquí en esos años era venir solamente por los veranos, que es lo que hacían los pueblos originarios, cruzaban por aquí, venían a buscar piñones, después se volvían a los valles, ¿no es cierto?, mucho más amigables que estos rincones de la montaña. Y los colonos llegaron aquí básicamente por una necesidad. Tenés que pensar que la gente que colonizó en este proceso de colonización de la Araucanía y de otras partes del sur de Chile, pero la provincia de Aysén también se parece mucho, porque de hecho hay una vinculación familiar con muchas familias de allá, se vinieron acá porque no tenían dónde estar. Este campo aquí lo compró mi papá. Lo compró el año 25. Desgraciadamente en ese tiempo había una peste terrible, fulminante, que donde entraba a una casa se escapaba muy poco. Y el que se escapaba con la cara y el cuerpo todo lleno de poros así, donde se le reventaban unos granos como espinillas y la cuestión. Y entonces él, para no venirse, está recién terminándose,
Pues no venía a contagiar el grupo de nosotros, que éramos 11, más ellos, los dos y una tía, y éramos 14. Entonces se quedó 8 años más allá para que se limpiara un poco el aire. Y ya se vino. Fallecía la persona y había que enseguida enterrarla, no, y dar cuenta que había fallecido nomás. Y esa persona está enterrada aquí en esta hijuela, según mi papá. Era algo como un tifo, según mi papá. Y como digo, ese tío está enterrado aquí, pero mi papá nunca los dijo dónde está. Pero está aquí dentro de la hijuela. Porque, como le digo, no se podía de otra manera porque era contagio. Y también dicen que en Manzanar hay personas que... Pero ahí tenían una parte donde irlos a enterrar, en la Princesa. Porque esa gente moría tan instantáneamente cuando les daba fiebre que no tenían lugar casi ni ir a sepultarlo. Lo sepultaban por aquí mismo en el campo. Porque allí en el cerrito hay uno, un tal... ¿Cuánto es? Era un caballero que vivía en los solados. Y por este río por arriba había otra, una señorita Parra. Y así, por todas partes los campos pedían la autorización para sepultarlos hoy mismo nomás. Era todo el fondo Manchuria y era de unos chinos, por eso se llama Manchuria. Nosotros jugábamos a la pelota, al luche, a las naciones, eso que es, a matar. Sí, había una parte que había una fiesta que empezaba para San Juan y terminaban para San Pedro, terminaban para Pascua.